Hola, mi nombre es Javier Soriano, soy profesor de mecánica de fluidos y en este vídeo vamos a ver cómo simular el flujo por gravedad entre dos depósitos. Para ello utilizaremos la herramienta EPANET para ver cómo se calcularía de forma muy sencilla el agua que pasa entre dos depósitos. Veremos inicialmente cuáles son las propiedades básicas que tenemos que introducir en EPANET para modelar los depósitos, válvulas y tuberías. Posteriormente editaremos esos elementos y simularemos como ejemplo un sistema simple como el que tenemos en la parte derecha. En este caso tenemos un depósito superior a cota 40 de lámina de agua, un depósito inferior a cota 20 de lámina de agua y tenemos una tubería con sus propiedades y una válvula que regula la cantidad de agua que pasa entre ambos depósitos. Las propiedades para modelar los depósitos, en este caso podemos optar entre dos tipos de elementos de acumulación. En este caso podemos ver que podemos utilizar un embalse simulado en EPANET o dibujado en EPANET con este símbolo. La característica principal del embalse es que se trata de una fuente inagotable, por tanto además mantenemos un nivel constante del agua y la forma de editarlo es directamente, solo nos va a pedir EPANET la cota de la lámina de agua. En este caso, para un depósito atmosférico sencillo como el del ejemplo, la cota de la lámina de agua es directamente el valor que si tenemos y disponemos de esta cota, o si sabemos la solera y la cantidad o nivel de agua, pues la suma de ambos valores. En el caso de tener un depósito presurizado, pues a la lámina de agua pues tendríamos que añadirle la altura de presión que corresponde a la presurización de ese depósito. En el caso un poquito más complicado de tratar de modelar un elemento que sí que varía su nivel con el tiempo, pues utilizaremos el depósito modelado en EPANET con este símbolo, y en este caso las propiedades que tenemos que darle por un lado son la cota de solera de ese depósito y luego tres niveles, el inicial, el mínimo y el máximo, ambos niveles referidos a la cota de solera. Y por último, para que EPANET también tenga en cuenta cómo es la variación de nivel dentro del depósito, pues tendremos que darle información sobre cuál es el diámetro de ese depósito. En cuanto a otros elementos como los nudos, que vamos a tener también en nuestro sistema sencillo, el nudo pues nos va a permitir pues conectar diferentes elementos o asignar una demanda, por ejemplo, en el caso de simular un usuario. En este caso se trata solo de un elemento de conexión y el dato que tenemos que darle en EPANET es directamente la cota a la que se encuentra dicho elemento. Por otro lado, lo que tenemos que conecta el depósito superior con el nudo sería una tubería, modelado en EPANET con este elemento, y las propiedades que tenemos que darle serían, por un lado, la longitud del tubo, medida en metros, el diámetro interior del tubo, medido en milímetros, y la rugosidad de las paredes de la tubería, también medido en milímetros. Por último, el elemento que vamos a utilizar como elemento de regulación va a ser una válvula, modelado con EPANET con este símbolo en EPANET, y esa válvula va a permitir controlar el flujo entre ambos depósitos. Las características que tenemos que darle a EPANET en la edición del elemento pues sería el tipo de elemento o tipo de válvula. En este caso, de todos los tipos que permite EPANET, vamos a utilizar la válvula de regulación. Las propiedades de esta válvula pues van a ser, por un lado, el diámetro de esa válvula, y como consigna para atender a las pérdidas que introduce la válvula, pues trabajaremos con el coeficiente adimensional de pérdidas, la K de esa válvula. Por tanto, EPANET, el modelo que utiliza es esta ecuación, pérdidas menores es igual a la K, coeficiente de pérdidas, V cuadrado partido 2G. Nosotros estamos introduciendo esa consigna que sería ese coeficiente de pérdidas. De un fabricante podemos obtener datos sobre esa K, bien de forma gráfica, donde tenemos esta evolución para una válvula donde vemos en el eje horizontal que solo permite la apertura máxima de 90 grados, ¿vale? Eso significa que se trata de una válvula, por ejemplo, de mariposa, donde tenemos un grado de apertura máximo de 90 y un mínimo de 0, y por otro lado en el eje vertical pues tenemos los coeficientes de pérdidas adimensionales asociados a cada una de las posiciones. También lo tenemos de forma tabulada, y en el caso de que la válvula de mariposa esté completamente abierta, pues tendría una K de 0,43. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar el modelo para ver cuál es el caudal que baja en una instalación con un depósito superior a 40, un depósito inferior a 20, unido con una tubería con estas propiedades y utilizando una válvula de regulación que está completamente abierta. La K de la válvula, por tanto, utilizando la gráfica anterior o la tabla anterior, sería de 0,43, como podemos ver aquí. Para 90 grados de apertura, pues la K sería, para completamente abierta, 0,43. Sería la K más pequeña. A medida que vamos cerrando la válvula,
coeficiente de pérdidas aumenta y por tanto tendríamos mayores pérdidas que introduce esa válvula. Para modelar el comportamiento de este sistema vamos a abrir EPANET y antes de empezar el dibujo, vamos a asegurarnos que está trabajando con las unidades de litros por segundo. Podemos también hacer esa comprobación en el visor, datos, opciones hidráulicas, y aquí veremos que la unidad de caudal son litros por segundo y la unidad con la que está la ecuación de pérdidas que está utilizando sería la de Darcy-Weisbach. También tenemos el peso específico y viscosidad de 1, por tanto significa que está trabajando el modelo con agua. Vamos a proceder al dibujo de la instalación. Como hemos dicho, podemos optar entre estos dos elementos. Como solo tenemos la cota de solera y no vamos a representar la variación, vamos a utilizar el embalse. Pondríamos un embalse superior y un embalse inferior. Como elemento de unión vamos a dibujar un nudo. Antes de dibujar la tubería tendríamos que dibujar este nudo y ya podemos decirle a la tubería su punto de inicio y su punto final. Por último dibujaríamos la válvula como elemento de regulación que conecta el nudo con el propio depósito inferior. Una vez hemos dibujado el modelo podemos proceder a la edición de las propiedades del elemento, de cada uno de los elementos, y empezaríamos con el depósito superior, que hemos dicho que está situado a una cota de 40, es la única propiedad con asterisco, por tanto estamos obligados a editar esa propiedad. Luego, en cuanto a la tubería, pues tenemos que decir que tiene una longitud de 2000 metros, diámetro 300 y rugosidad de 0,1. El nudo, vamos a decirle que tiene una cota de 20. La válvula es una válvula, en lugar de reductora, es una válvula de regulación de diámetro 300 y la consigna, pues, está completamente abierta, sería de 0,43. Por último, el depósito inferior, la cota de la lámina de agua, sería de 20 metros. Con eso hemos editado todas las propiedades de todos los elementos y podemos proceder a la simulación para ver cuál es el caudal que está pasando por la instalación. En este caso, una vez que hemos simulado, podemos abrir las propiedades para que EPANET nos muestre cuál es el caudal, y también tenemos, si queremos ver la etiqueta, con el botón derecho podemos en opciones ver cuál es el valor de las líneas o incluso el valor de los nudos si estuviéramos visualizando presiones. En este caso, el caudal que circula entre ambos depósitos sería 133 litros por segundo, sería el caudal máximo para estas características, puesto que la válvula está completamente abierta, y podríamos modificar o cambiar cuál es ese caudal simplemente atendiendo o modificando la consigna. En caso de aumentar la K de la válvula, podríamos ver que a medida que se aumenta la K, ¿vale?, veremos que las pérdidas actuales, que son de 0,08, ¿vale?, al simular con la nueva coeficiente de pérdidas, pues pasamos a un caudal más bajo, pasamos al 96, y si aumenta las pérdidas que se está introduciendo a la válvula. Si continuamos aumentando el coeficiente de pérdidas de la válvula, reduciremos todavía más el caudal, en este caso pasamos a 40 litros por segundo, y las pérdidas serían mucho mayores. Así progresivamente, a medida que vamos cerrando la válvula, pues nuestro modelo nos muestra cómo va disminuyendo el caudal que está bajando entre ambos depósitos. Por tanto, en este vídeo hemos visto cómo EPANET es muy sencillo simular el comportamiento de un sistema hidráulico a presión en régimen permanente. Hemos visto además cómo modelar elementos simples como tuberías, válvulas y los depósitos o embalses, y por último hemos visto cómo se puede regular el caudal que circula entre dos depósitos simplemente modificando el coeficiente de pérdidas que introduce la válvula de regulación.